video que estamos haciendo en este momento en Ojancha. Eh, a ver, Ojancha tiene, entre la gente quizás quien esté viendo en este momento esta entrevista, Ojancha tiene muy buena referencia en la gente por ser un lugar, un muy vividero, como me dijo en alguna oportunidad alguien aquí en Ojancha. Llegar a Ojancha es sentir eh, una tranquilidad especial. La gente además se nota que chinea mucho el pueblo y eso se nota en las calles. Es lo que me gusta a mí. Pero lógicamente hay una historia detrás de todo esto. Porque además hay que decirlo, Ojancha está cumpliendo este año 50 años de campeonato. Y eso hay que celebrarlo, eso hay que aplaudirlo. Este hombre que está frente a mí me va a ayudar a entender mucho de todas estas historias de Ojancha y por qué todo es así. Voy a pedir el nombre completo. Juan Espinosa Villalobos. Don Juan Espinosa. ¿Cómo está, don Juan? Déjeme saludarlo primero. ¿Cómo está? Biencito, gracias a Dios. Sí. Ahí va. Ahí voy, ahí vamos. Bueno, a usted le apasiona todo esto de historia, ¿verdad? ¿A usted le gusta? Bueno, en realidad sí. Es una pasión. Sí, a pesar de que no soy una persona preparada, no he tenido estudios sobre estas cuestiones, pero me gusta y entonces, pues, por ahí va el asunto. Claro, porque sí me hacían la referencia. Uno puede buscar un gran historiador para que le dé los detalles y las fechas y todo aquello, pero lo que más nos puede apasionar es saber historia desde el punto desde el lado más humano, desde conocer esas historias de un pueblo que poco a poco ha venido creciendo, porque pues, no siempre fue así. Ojancha, cómo era en sus comienzos, o cómo fue desarrollando esta sociedad. ¿Cuál es la historia que más le gusta contar de Ojancha? Bueno, en realidad, en cuanto a historias hay muchas historias. Y Ojancha yo lo he considerado, ha tardado un tanto en evolucionar porque yo lo he considerado un lugar de paso, de personas que vienen por ejemplo, antes que se viajaba solo a Punta Arenas, por ejemplo, de Puerto Jesús, venían aquí y era gente que vivía más en pueblos más adentro. Entonces pasaban tanto por este camino como el camino Caimital, Betania, Caimital, bueno, esa parte ahí, y por donde llaman ahora ese camino de Santa Lucía. Luego, también la gente utilizaba mucho el camino Lapas, Mansión, Lapas, Camarón, Huacas, Zapotal. Y entonces eran caminos y había gente que no usaba pasar mucho por esta parte porque era más accesible y más cerca a sus lugares donde vivían. Y entonces, pero sí, ahora, gracias a Dios, ya ha ido evolucionando bastante, sí. Claro. Cuénteme historias de las que usted más le apasiona leer de Ojancha. Que usted diga, vea, esta historia hay que contarla porque pues, hace referencia, no sé, a las primeras personas que llegaron a la zona. No sé, la historia que más le gusta cuando si un niño cualquiera llega y le dice a usted, Juan, cuénteme una historia de Ojancha. ¿Cuál le cuenta a usted? Bueno, en realidad todas me gustan. Pero sí, para contar historia habría que empezar por los primeros pobladores, habría que hablar de familias Obregón, es que se me van ahorita. Sí, pero hay que hablar de muchas familias que vinieron acá ya por los años de 1900, sí. Y algunos provenían de Matambú, pueblo indígena, aquí la reserva indígena, otros venían de la Matina Vieja y de Pueblo Viejo, algunos también. Y sucesivamente aquí sigan viniendo y no todos iban llegando a un mismo punto de lo que era este territorio, hoy cantón, sino que lo hacían por diversas partes, ¿sí? Y se iban asentando. Aquí en un primer momento había un pocos ranchitos, pero igual los había por muchas partes de todo lo que es el territorio este. Y después hay una historia ahí bastante bonita que no la conocen, es muy pocas las personas que la conocen sobre los nombres de Ojancha. Entonces, esta cuestión, porque primeramente se le llamaba la canía. La canija. Canía.
Ajá. Sí, la canilla. Eso es una cuestión de que se trae su historia. Y después, con el tiempo, ya cuando trajeron a San José de Santo, que por cierto tiene sus añitos, en una crónica de don Mateo Mena, escrita en 1928 para el diario Costa Rica, la publicó el diario Costa Rica, donde daba a conocer la traída del santo, las personas que lo trajeron, y, y la ceremonia que se hizo en esa ocasión, y lo denominaron Santo Patrono aquí de Ojancha. Y se le llamó San José de Nosara, otro nombre que por algún momento ya le decían también. Sí, sí. Y luego ya pues por 1910, esto se dio por 1920, los años 20, toda esa cuestión, también vinieron una gente de San José. La primera gente de la meseta central que vino a Ojancha fue propiamente de San José. Okay. Ajá. Y ya después, sobre la historia del nombre Ojancha, hay muchas confusiones en esto porque han dado a conocer muchas hipótesis y lo que hace más bien es como tratar de confundir Sí, la realidad de los nombres. Eso decir. Pero ¿cuál es la historia suya sobre ese nombre? Sí, entonces, yo siempre he tratado de investigar a fondo las realidades. Y sí, en realidad es la del árbol. Que incluso todavía para ese entonces no lo llamaban el árbol de hoja ancha, sino que desde ese momento se le empezó a dar el nombre a ese árbol. Y la historia es muy bonita porque en realidad estas crónicas las dejó escritas don Mateo y fue una historia que se dio a conocer en aquel momento y algunas personas las conocieron. Y antes no hacían casas como ahora de madera, con zinc y toda esa cuestión, sino que lo que se hacían eran ranchos. Y ese tipo de árbol tenía las características de dar unas varas rectas, firmes y macizas para construcción de ranchos. Entonces venían personas, por ejemplo, de Matina Vieja y pueblos ahora que se han dado a conocer como Iguanita, Camarón, un pueblo ya extinto, y venían a este lugar, porque aquí era donde había esos árboles, a llevar varas para construir los ranchos. Entonces venían con yuntas de bueyes, con cureñas y amigos, compañeros, hacheros, macheteros y toda esa cuestión a cortar árboles de esta variedad para construir los ranchos. Entonces, por ahí se empezó a escuchar, vamos al hoja ancha a traer vara para mi rancho, o vamos a los anchal a traer vara para mi rancho. Y con el tiempo se fue oyendo decir, vamos al hoja ancha, y esa cuestión ahí, entonces ya se unieron las dos palabras, derivando hoja ancha nada más. Sí, por ahí va un poco el asunto. ¿Y ese árbol todavía está aquí Todavía lo hay y lo están cuidando mucho porque está como en una cuestión de extinción. Ah, caramba. Claro, sí. Y ahorita, honestamente, hay muy poquitas personas que lo conocen. Sí. O lo que lo conocemos. Porque hay gente que no sabe. Claro, pero es muy bueno eso, que se cultive, que no se vaya a morir. Se está tratando de hacer lo posible, al menos lo que es Mirenén y todas estas instituciones que tienen que ver con el asunto, están tratando de que Claro. De que no muera de ese. Bueno, qué personaje debemos conocer de Ojancha? Que usted diga, mire, aquí nació un personaje muy importante por alguna razón, no sé si usted tendrá la referencia, y por qué razón. Bueno, aquí no, hay que hablar de muchas personas. Ajá. De muchas personas, incluso las que estaban antes de que llegara también el padre Luis Vara, que fue en el 61 que llegó, y antes de eso también se puede hablar de muchas personas, por ejemplo, don Victorianito Mena, el papá de don Mateo Mena, gente que vinieron en aquel entonces y fueron gente preocupada, porque por ejemplo, por medio de Victorianito Mena fue que se hizo
todas las cuestiones para que se fundara la escuela aquí en Ojancha, que se fundó en 1914. Y por cierto, ahorita la escuela actual lleva el nombre de él. Antes era conocida con Escuela Nosara. Y por medio entonces hay que hablar de personas como esos, igual otros que no recuerdo ahorita, pero sí hay que hablar de muchas personas. Claro. Sí. Ya después, como por los años 36, ya empezó a venir gente de la meseta central propiamente, digamos, de la provincia de Alajuela, como de Atenas, pues Palmares, Grecia, San Ramón, esos lugares así. Sí. Ajá. Y también llegaron personas de Puriscal. Ya de ahí, ya pues llegó el padre Vara y había mucha gente con ganas de trabajar, gente conocedora de muchas cosas y empezaron a trabajar y entonces el pueblo ya poco a poco fue evolucionando también. Creciendo, sí. como ha crecido. Sí. Don Juan, finalmente, ¿por qué es, iba a decir, rico, bonito vivir en Ojancha? ¿Por qué? Porque es esa palabra que yo utilicé al comenzar la entrevista. ¿Por qué es un vividero tan atractivo? ¿Por qué cree usted que ocurre? Bueno, aquí hay muchas cosas y no quiero hacer muchas alabanzas porque va a decir está haciendo muchas alabanzas del pueblo. No, pero hay que dar las cosas, hay que hacer las cosas que se merece el pueblo. Exactamente. Para empezar, un pueblo de un clima no frío, no caliente. Moderadito. Riquísimo. Ahí. Y aparte de que hay o habemos muchas personas que nos preocupamos por la limpieza, por lo que problemas que puedan haber un pueblo solucionarlos y todas esas cosas. Aparte de tranquilo, no importa que le llamen pueblo dormido, pero aparte de tranquilo, que es una de las cosas más bonitas todavía, que aquí puedes andar tranquilo en la noche, por las calles, no te molesta nadie, no te molesta nada, puedes andar por cualquier parte y puedes dormir tranquilo, sin verjas, sin estar encerrado. Y situaciones así, amén, que la gente es, perdóneme, pero un amor. Sí, es cierto, eso hay que decirlo. Súper hospitalaria. Completamente. Súper hospitalaria. Sí. Ojancha es una maravilla. Yo les aplaudo mucho que tengan este pueblo y que lo sigan cuidando así. Es una maravilla. Ojancha eso hay que decirlo y en esta entrevista destacarlo porque pues, yo lo he hecho varias veces. Pero ustedes tienen un pueblo realmente chineado, muy chineado. Ojalá siga así. Bendito sea Dios y tratamos de hacer lo que se pueda. Don Juan, gracias. Con mucho gusto. Gracias por recibirme en su casa. A la orden, siempre y cuando que pueda.